Había una mujer en la primera fila. Estaba embarazada. Llevaba semanas en reposo absoluto por orden médica, después de haber perdido ya 2 embarazos anteriores. Y aún así, estaba allí, sentada en el banco del tribunal, con la espalda recta y la expresión controlada, mientras su marido se declaraba culpable de abandonar la escena del accidente que había costado la vida a una mujer de 28 años. 3 días antes, ese mismo marido la había llevado al funeral de esa mujer. Joan Kennedy había asistido al entierro de Mary Jo Kopechne, la joven que murió ahogada en el coche que conducía Ted Kennedy en la noche del 18 de julio de 1969 en el puente de Chappaquiddick, Massachusetts. Había estado de pie junto a su marido, en el cementerio, con el vientre visible, ante las cámaras que inmortalizaron ese momento con una crueldad que el periodismo de la época no reconocía como tal. Poco después de salir del tribunal, Joan sufrió su tercer aborto. Y sin embargo, no se fue. Se quedó. Siguió siendo la esposa del senador Kennedy durante 13 años más, apoyándolo en campaña, apareciendo en los mítines, sentándose a las mesas correctas en las cenas correctas, sonriendo en las fotografías que los periódicos necesitaban. Siguió siendo exactamente lo que el clan Kennedy había necesitado que fuera desde el día en que Joe Kennedy padre, el patriarca de la familia más rica y más poderosa de la política americana del siglo XX, insistió en que la boda debía celebrarse aunque ella no estuviera completamente segura de querer casarse con alguien a quien apenas conocía. Esta es la historia de Joan Bennett Kennedy, la mujer que los Kennedy eligieron para el escaparate de su dinastía, que pagó el precio que ese escaparate exige con cada año que pasa, y que tardó décadas en entender que lo que había perdido en el camino no era recuperable, pero que tampoco era todo lo que tenía. Murió el 8 de octubre de 2025, a los 89 años, en su apartamento de Boston, después de años de demencia y de un silencio público tan prolongado que muchos habían olvidado que seguía siendo parte de la historia. Era la última superviviente de la generación de Camelot, la última que lo había visto todo desde dentro, la última que podía haber contado lo que no se contó. Para entender a Joan Kennedy hay que entender primero lo que era la familia Kennedy antes de que ella llegara. No una familia en el sentido en que la mayoría de la gente entiende esa palabra. Una institución financiera y política de una sofisticación que tenía pocos equivalentes en la historia privada de América. Joseph Patrick Kennedy, padre, había construido desde cero una de las mayores fortunas privadas del siglo XX americano. Nacido en East Boston en 1888, hijo de un político local irlandés de clase media que no tenía capital que transmitir, pero sí conexiones y reputación en la comunidad, Joe Kennedy partió con el único activo que no se hereda, sino que se fabrica: el instinto para los mercados y la voluntad de actuar antes de que el consenso se formara. A los 25 años, era ya presidente de un banco en Massachusetts. En los años 20, ganó fortunas reorganizando y refinanciando estudios cinematográficos de Hollywood, operaciones que sus biógrafos describen como windfall profits, beneficios tan por encima de lo esperado, que sorprendieron incluso a los que lo habían contratado. Llegó al mercado de valores en los años 20 y salió de él en el momento exacto en que había que salir. En 1929, antes del crack de octubre, con su cartera de inversiones protegida, mientras la mayoría de los grandes inversores del país perdían en días décadas de capital acumulado. La leyenda dice que supo que era hora de vender cuando el chico que le limpiaba los zapatos le dio un consejo sobre acciones, que cuando el consejo de inversión llegaba a los limpiabotas, el mercado ya estaba demasiado inflado para durar. Durante la Gran Depresión, cuando el colapso financiero destruyó patrimonios que habían tardado generaciones en construirse, Joe Kennedy incrementó el suyo apostando por el sector inmobiliario. Compró propiedades en Manhattan a precios de crisis y esperó. En 1929, Fortune estimó su patrimonio neto en $4 millones, equivalente a 75 millones en términos actuales. En 1935, 6 años después del crack, esa cifra había crecido hasta 180 millones de dólares, el equivalente a más de 4.000 millones de hoy. Mientras América se recuperaba de la peor crisis económica de su historia moderna,
la cartera de Kennedy seguía apreciándose. La gran apuesta del sector inmobiliario llegó en 1945, cuando formó un fondo de inversión para comprar el Merchandise Mart de Chicago, entonces el edificio comercial más grande del mundo, construido originalmente por los grandes almacenes Marshall Field en 1930 y vendido por Marshall Field a un precio que Joe Kennedy reconoció inmediatamente como una oportunidad. El edificio tenía 4 millones de metros cuadrados, alojaba a cientos de empresas y generaba flujos de ingresos por alquiler que funcionaban exactamente como había diseñado su estrategia de preservación de capital: activos reales, ingresos estables, gestión que no requería la atención directa de los herederos. Ese edificio solo fue vendido en 1998, 53 años después de su compra, por $625 millones, una rentabilidad de casi el 2000% sobre la inversión original. Cuando Fortune publicó en 1957 su primera lista de las personas más ricas de Estados Unidos, colocó a Joe Kennedy en el grupo de 200 a 400 millones de dólares, equivalente a unos 3.000 millones en términos actuales. A su muerte, en 1969, las estimaciones más citadas sitúan su patrimonio total en torno a los 400 millones de dólares. Algunos analistas posteriores, incluyendo a Forbes, han calculado el valor actualizado del conjunto de sus activos e inversiones en cifras sustancialmente superiores, teniendo en cuenta la apreciación del sector inmobiliario neoyorquino en las décadas siguientes. Pero la pieza más importante de toda la arquitectura financiera que Joe Kennedy construyó no eran los activos individuales, eran los fondos fiduciarios, los trusts. Había establecido una serie de ellos a partir de 1926, con revisiones y ampliaciones en 1936, 1949 y 1959, diseñados específicamente para garantizar la independencia financiera de todos sus hijos y de sus descendientes durante varias generaciones. La lógica era explícita, y él la había articulado en conversaciones con varios colaboradores cercanos. Quería que sus hijos nunca tuvieran que preocuparse por ganar dinero para que pudieran dedicarse a la política sin las restricciones que la necesidad económica impone a la mayoría de los candidatos. El capital estaría protegido en manos de gestores profesionales de confianza absoluta. Los ingresos del patrimonio estarían disponibles de manera regular. Nadie de apellido Kennedy tendría que trabajar para vivir, lo que significaba que todos podían permitirse el lujo de trabajar para el país. Eso era el mundo al que Joan Bennett fue introducida en octubre de 1957, cuando Jean Kennedy Smith, compañera suya en el Manhattanville College, la presentó a su hermano menor Ted durante una dedicación del edificio de deportes del campus, construido en memoria de Kathleen Kennedy, la hermana que había muerto en un accidente de aviación en Francia en 1948. Era la cuarta hermana Kennedy, que moría de manera trágica o prematura, después de Joe Jr. en la Segunda Guerra Mundial, y antes de las dos muertes que todavía estaban por llegar. Joan Bennett tenía 21 años. Era alta, rubia, extraordinariamente hermosa, con una formación clásica en piano, que la distinguía de la mayoría de las chicas que circulaban por el entorno de los Kennedy. Su padre, Harry Wiggin Bennett Jr., era ejecutivo de publicidad, graduado por Cornell, una persona de clase alta del suburbio de Bronxville, Nueva York, con una carrera respetable y una familia bien ordenada. No era una familia que apareciera en las Fortune Lists. Era una familia cómoda y educada. Exactamente el tipo de familia que un Kennedy de la generación de Ted podía presentar al electorado sin complicaciones. Su madre, Virginia Joan Stead Bennett, era también alcohólica, según documenta el biógrafo Lawrence Limer en su trabajo sobre los Kennedy. Joan creció en una casa donde el alcohol era un problema real pero nunca nombrado, el tipo de problema que las familias de clase alta de los años 40 y 50 gestionaban con la misma discreción con que gestionaban cualquier otra vergüenza privada, manteniéndolo fuera del alcance de los ojos de fuera y funcionando hacia adentro como si no existiera. La predisposición genética al alcoholismo que Joan heredó de sus padres no fue conocida por los Kennedy hasta que ya era demasiado tarde para tenerla en cuenta. Ted Kennedy tenía 25 años.
Era el menor de los 9 hijos de Joe y Rose, el que llegó cuando la familia ya había construido la maquinaria y solo necesitaba ponerla en marcha. Cargaba con un historial que sus biógrafos registran sin ambigüedad. Había sido expulsado de Harvard en su primer año por pagar a otro estudiante para que hiciera su examen de español. Fue readmitido después de 2 años de servicio honorable en el ejército en Europa. Terminó su licenciatura con más energía social que académica y estaba completando su doctorado en Derecho en la Universidad de Virginia, donde ganó la competición anual de juicio simulado junto a John Taney, el futuro senador por California. Era el nombre más pequeño de la familia más poderosa de la política americana, lo que en ese contexto era menos un defecto que una promesa. Toda la maquinaria de la familia, todo el capital político y financiero que Joe Kennedy había construido durante 4 décadas, estaba todavía disponible para él. Tenía el apellido, tenía el acceso a los fondos, tenía el acceso a los contactos y tenía la ventaja de no cargar con las expectativas que Jack y Bobby habían generado con sus propias trayectorias, porque esas expectativas todavía no existían para él. Joe Kennedy, padre, vio en Joan Bennett exactamente lo que necesitaba para el último de sus hijos disponibles. Una mujer de origen anglosajón protestante, católica por formación escolar, educada en los entornos correctos, hermosa de una manera que las cámaras reproducirían bien, con el perfil público adecuado para la carrera política que ya estaba planificando para Ted, con la misma minuciosidad estratégica con que gestionaba su cartera de inversiones. Cuando Joan expresó algunas dudas antes de la boda, cuando admitió no estar completamente segura de conocerlo suficiente al hombre con quien se iba a casar, Joe Kennedy fue directo. La boda debía continuar. Era una instrucción, no una sugerencia. Se casaron el 29 de noviembre de 1958, en la iglesia de St. Joseph en Bronzeville, Nueva York. Era una ceremonia modesta para los estándares Kennedy. Pocas semanas antes, el hermano mayor de Ted, el senador John F. Kennedy, había ganado su reelección al Senado por Massachusetts, con una diferencia de votos que ya lo perfilaba claramente como candidato presidencial para 1960. Joan no entró en una familia. Entró en un proyecto político valorado en cientos de millones de dólares y en marcha desde hacía 30 años, con sus gestores en Suite 3021 del edificio Pan Am de Manhattan, con sus trust funds distribuidos en fondos inmobiliarios y valores de renta fija, con sus abogados y contadores de confianza absoluta, y su lógica interna tan precisa que Joe Kennedy había llegado a decir en privado que era tan importante para sus hijos no tener que preocuparse por el dinero que el dinero no debía ni mencionarse en la mesa familiar. Hay una manera de entender la fortuna Kennedy que los libros de historia económica raramente adoptan, pero que resulta necesaria para comprender lo que le ocurrió a Joan. El patrimonio de Joe Kennedy no era simplemente dinero, era una infraestructura, un sistema de generación, preservación y transmisión de capital que incluía no solo activos financieros, sino también capital político, capital simbólico y una red de relaciones con el poder que convertía cada dólar invertido en ese apellido en un activo con rendimientos que ningún índice bursátil podía medir correctamente. El Merchandise Mart de Chicago era solo la parte visible. Detrás había décadas de compras inmobiliarias en Manhattan, a precios de crisis, de participaciones en medios de comunicación, de fondos de renta fija y de trust funds diseñados para generar ingresos regulares a los 9 hijos de Joe y Rose, sin que ninguno de ellos tuviera que tomar una sola decisión de inversión por su cuenta. Los asesores profesionales gestionaban el capital, los herederos cobraban los dividendos, y los herederos podían así dedicarse a la política, sin las distracciones financieras que obstaculizan a los candidatos que no heredan un patrimonio de esas dimensiones. Eso es lo que Joan entró a habitar en 1958. Un sistema diseñado para producir senadores y presidentes, no para proteger a las mujeres que los acompañaban. El sistema no era malicioso, era simplemente lo que era. Una maquinaria orientada a un fin específico. Y Joan no era el fin, sino uno de los instrumentos del camino hacia él. Joan no sabía gestionar un activo de esa magnitud. Nadie le había enseñado cómo. Y nadie en la familia Kennedy consideró que eso fuera un problema
que hubiera que resolver antes de la boda. Los primeros años fueron lo que los Kennedy entendían por normalidad, que era una versión de la vida cotidiana completamente desconectada de la que experimenta cualquier familia que no gestione su patrimonio desde una oficina en Manhattan. Ted completó su doctorado en Virginia. Tuvieron su primer hijo, Cara Ann, en 1960. Joan aprendió a ser la esposa de un Kennedy, lo que significaba estar siempre disponible, siempre impecable, siempre lista para aparecer en el lugar donde se necesitaba una sonrisa y una frase correcta para el cronista o el fotógrafo de turno. Tuvieron 3 hijos en total. Cara Ann, en 1960, Edward Moore Kennedy Jr., en 1961, y Patrick Joseph Kennedy, en 1967. John se entregó a la maternidad con una dedicación que personas cercanas a la familia describieron siempre en términos cálidos, pero los biógrafos que entrevistaron a quienes la conocieron en esa época registran también algo que ella misma confirmaría con honestidad años después. Desde el principio se sintió extraña dentro de la familia. Joan era tímida, introvertida, formada en música y en literatura, y los Kennedy no eran ninguna de esas cosas. Eran velocidad, competencia física, juegos de fútbol americano en el jardín de la mansión de Hyannisport, que terminaban con alguien sangrando y que todo el mundo describía como lo más divertido del fin de semana. El biógrafo Adam Clymer, periodista del New York Times y autor de Edward M. Kennedy, A Biography, lo expresó con una sencillez que resulta más reveladora que cualquier análisis más elaborado. Joan era tímida y reservada, y los Kennedy no lo son. En 1962, Ted ganó las elecciones al Senado por Massachusetts, con la maquinaria familiar a plena potencia detrás de él. Joan apareció en los mítines, se sentó en las mesas de campaña, agitó la mano desde los coches de campaña. Y descubrió algo sobre sí misma que durante un tiempo fue su mayor contribución al proyecto Kennedy, y que más tarde se convertiría en una parte de la historia que a nadie le resultaba cómodo recordar. Al piano, delante del público, abriendo los actos de campaña con piezas clásicas, Joan Bennett Kennedy era extraordinariamente buena, no solo competente, buena. El público se detenía, la gente prestaba atención. En un mundo de discursos y carteles y apretones de manos, Joan sentada al piano era diferente a todo lo demás, y esa diferencia generaba un tipo de conexión emocional con el electorado que ningún asesor de campaña habría podido fabricar. Llegaron a Washington en 1963. Joan tenía 27 años y era la esposa del senador más joven del Congreso americano. Las revistas de moda la entrevistaban, los periódicos la fotografiaban. Era rubia, elegante, con una gracia natural que no requería esfuerzo visible y un talento musical real que le daba profundidad en un mundo de fachadas. Todo estaba en su lugar. Luego, llegó noviembre de 1963, y el mundo de Joan Kennedy comenzó a romperse por los bordes de una manera que no terminaría nunca de soldar del todo. El asesinato de John F. Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, en 1900, Dallas, no solo destruyó a la familia Kennedy en el sentido emocional más obvio. Destruyó también la arquitectura de seguridad que Joan había aprendido a habitar. Jack era el plan maestro, el centro de todo el proyecto político hacia el que Joe Kennedy había orientado décadas de inversión en capital social, en capital financiero y en capital político. Con Jack muerto, Ted pasó de ser el hermano menor prometedor a ser el siguiente en línea. La presión sobre él, sobre su carrera, sobre su imagen pública y sobre todo lo que rodeaba esa imagen, incluyendo su matrimonio y la mujer que daba el rostro público a ese matrimonio, se multiplicó de manera instantánea y permanente. 6 meses después del asesinato, en junio de 1964, Ted Kennedy sufrió un accidente de aviación cuando la avioneta en que viajaba se estrelló cerca del aeropuerto de Springfield, Massachusetts. 2 personas murieron. Ted sobrevivió con fracturas graves en la espalda que lo mantuvieron en un hospital y en un centro de recuperación durante meses, sin poder moverse. Joan, que tenía 4 años de matrimonio y 2 hijos pequeños, se convirtió de facto
en su representante política durante la campaña de reelección al Senado de 1964. Viajó por Massachusetts, dio discursos, estrechó manos, respondió preguntas de periodistas sobre política de un hombre que había sido nombrado senador 2 años antes. Ted ganó la reelección desde una cama de hospital. Joan lo hizo posible. Eso es lo que los Kennedy nunca procesaron como una deuda. Que cada vez que la familia necesitó a Joan para sostener algo que se estaba cayendo, Joan estuvo. No una vez, sino todas las veces. Y cada vez el coste fue más alto y el reconocimiento fue menor. En 1968, el asesinato de Robert Kennedy en Los Ángeles, mientras celebraba su victoria en las primarias presidenciales de California, terminó de transformar la vida de los Kennedy en algo que su propia madre, Rose Kennedy, describió en su diario como imposible de creer incluso para alguien que ya lo había vivido antes. 2 hijos asesinados en 5 años. 2 presidencias interrumpidas o canceladas. Un clan que había construido una de las mayores fortunas de América y la mayor marca política del país del siglo XX, y que pagaba ese precio en vidas. Para Joan, los efectos fueron más silenciosos y más profundos de lo que nadie documentó en ese momento. Ted empezó a llevar chaleco antibalas en sus apariciones públicas, porque el miedo a la violencia política era ahora concreto, físico, con fecha y con precedente familiar. Y Ted, según sus propias declaraciones registradas en las entrevistas que concedió al Miller Center de la Universidad de Virginia en 2006, empezó a beber más y a estar menos presente en el matrimonio, de maneras que iban bastante más allá de las ausencias físicas que la política de Senado ya imponía de manera natural. En esas mismas declaraciones ante el Miller Center, Ted Kennedy recordó haber notado por primera vez el problema de alcohol de Joan en 1962, durante su campaña al Senado. Caminé hacia la habitación y la vi inestable, dijo. Lo recordaba como algo extraño, aislado, inexplicable en ese momento. Lo que no dijo en esa entrevista, y que los biógrafos han documentado con detalle, a partir de múltiples testimonios, es que la inestabilidad que él observaba era en parte el resultado directo de lo que estaba ocurriendo dentro del matrimonio. Las infidelidades de Ted Kennedy, que los periodistas que cubrían al senador conocían y de las que no informaban porque las normas no escritas del periodismo político americano de la época protegían la vida privada de los legisladores con una generosidad que décadas después resultaría difícil de justificar. Eran conocidas en el entorno inmediato de la familia con suficiente detalle como para que la negación sostenida resultara estructuralmente costosa para cualquiera que la intentara. Lo que Joan vivió en los años 60, los años del ascenso de Ted, y de los asesinatos, y de los mítines, y del chaleco antibalas, y de la aviación y del alcohol, no ocurrió en abstracto. Ocurrió en el contexto de una familia donde el dinero nunca era una preocupación, donde el acceso nunca era un problema, donde los gestores del patrimonio y los asesores de comunicación y los abogados de confianza estaban siempre disponibles para resolver cualquier problema que pudiera resolver el dinero, y donde los problemas que el dinero no podía resolver se gestionaban con la misma discreción con que se gestionaban los activos menos rentables de la cartera, manteniéndolos fuera de la vista del exterior y esperando a que dejaran de ser un problema visible. El alcoholismo de Joan fue gestionado así durante años, no con crueldad activa, sino con la indiferencia eficiente de un sistema que no tenía diseñada una función para ese tipo de problema. Los trust funds seguían generando sus dividendos, los asesores seguían gestionando el portafolio. Los periodistas seguían sin informar sobre lo que ocurría en el interior de los matrimonios de los senadores. Y Joan seguía bebiendo, y cada vez que el problema se hacía visible, el sistema activaba sus mecanismos de control de daños, sin preguntarse qué había producido el daño en primer lugar. Joan lo explicó con una claridad desconcertante en la entrevista que concedió a la revista People en agosto de 1978, la primera vez que habló públicamente de su alcoholismo, con nombre y apellido, y sin eufemismos. Los rumores sobre Ted, dijo, la habían impulsado a beber, aunque nunca los había creído. La lógica interna de esa frase solo funciona si entiendes que Joan sabía perfectamente la diferencia entre creer algo y reconocer que lo creías. La negación no era pasividad,
Era la única estrategia disponible para alguien dentro de ese matrimonio que quería seguir siendo parte de ese matrimonio. Entonces llegó julio de 1969. El 18 de julio de 1969, Ted Kennedy llegó a Edgartown, en Martha's Vineyard, para participar en la regata anual del Edgartown Yacht Club. Esa noche, asistió a una cena en una cabaña alquilada en la pequeña isla de Chappaquiddick, accesible desde Edgartown en ferry. La cena era una reunión de las llamadas Boiler Room Girls, las jóvenes asistentes, todas en la veintena, que habían trabajado en la campaña presidencial de Robert Kennedy en 1968. Había 6 mujeres. Había también 6 hombres, todos casados. Las esposas no habían sido invitadas al fin de semana. Joan no estaba allí. Llevaba semanas en reposo por 2 abortos previos y estaba embarazada de nuevo. Según la declaración que el propio Kennedy hizo a las autoridades y que repitió en un discurso televisado en directo, días después, en algún momento entre las 11 de la noche y la medianoche, salió de la fiesta con Mary Jo Kopechne, de 28 años, exasistente de la campaña de Bobby, afirmando que pretendía llevarla al ferry para que regresara a su hotel en Edgartown. En su camino, tomó una desviación por un camino de tierra que no conducía al ferry, sino a un pequeño puente de madera de un solo carril, sin barandillas, sobre la laguna Poucha. El Oldsmobile Delmont de 1967 que conducía cayó del puente y quedó sumergido boca abajo en el agua. Kennedy logró salir del vehículo. Mary Jo Kopechne no. Kennedy no llamó a las autoridades esa noche. No llamó a las 11. No llamó a la medianoche. No llamó a las 2 de la madrugada. Volvió nadando a Edgartown, contactó a su primo Joseph Gargan y al abogado Paul Markham. Regresó a su hotel y no informó del accidente a la policía local, hasta la mañana siguiente a las 9:45. Una hora después de que buceadores, que respondían a otro aviso, encontraran el cuerpo de Mary Jo Kopechne dentro del coche sumergido. El intervalo de casi 10 horas entre el accidente y la notificación a las autoridades se convirtió en el centro de uno de los debates más prolongados de la historia política americana. Kennedy nunca dio una explicación que satisficiera a los investigadores, a los periodistas ni a los biógrafos. El juez de instrucción que presidió la investigación en enero de 1970 concluyó que Kennedy había conducido de manera negligente, si no imprudente, y que el vehículo tomó el desvío hacia el puente de manera intencional, no accidental. No se recomendaron cargos. Un gran jurado, convocado posteriormente, tampoco emitió acusaciones formales. Kennedy se declaró culpable de abandonar la escena del accidente y recibió una pena suspendida de 2 meses. En un discurso televisado en directo por las 3 grandes cadenas, negó haber conducido bajo los efectos del alcohol y negó haber tenido una relación de carácter privado con Kopechne. Joan Kennedy tenía 32 años. Estaba embarazada. Llevaba semanas en reposo por 2 abortos previos, y aún así estuvo en el tribunal cuando su marido se declaró culpable. Estuvo en el funeral de Mary Jo Kopechne. Cuando los periodistas se acercaron, dijo que había sido un accidente trágico y muy desafortunado, y que creía todo lo que Ted había dicho. Poco después perdió el 3er embarazo. Ella misma atribuyó el aborto al impacto emocional del período que rodeó Chappaquiddick. Esa acumulación de golpes, cada uno construido sobre los anteriores, sin que hubiera tiempo para procesar ninguno antes de que llegara el siguiente, es lo que hace la historia de Joan Kennedy distinta de cualquier otra historia de un matrimonio en dificultades. No fue un episodio, fue un proceso continuo que duró años y que operó simultáneamente en varios niveles. El nivel público, donde Joan tenía que mantener la apariencia de normalidad que la maquinaria Kennedy necesitaba. El nivel privado, donde las infidelidades de Ted, el alcoholismo que crecía dentro de ella y los traumas que llegaban uno tras otro sin intervalo de recuperación se acumulaban sin salida visible. Y el nivel institucional, donde la familia y sus gestores de patrimonio y sus asesores de comunicación y sus redes de relaciones políticas funcionaban con la eficiencia de una corporación bien capitalizada para proteger el activo llamado Ted Kennedy, sin que nadie del equipo
tuviera la función específica de proteger también a la mujer llamada Joan. En 1973 llegó otra crisis. Su hijo Teddy Jr., de 12 años, fue diagnosticado de osteosarcoma, un cáncer de huesos en la pierna derecha. Los médicos recomendaron la amputación. La parte inferior de la pierna derecha fue extirpada quirúrgicamente. Siguieron 2 años de quimioterapia, que el propio Teddy Jr. describió décadas después, en entrevistas con una franqueza que sus padres nunca habían tenido sobre ese período. Dolorosos, aterradores, con momentos en que la probabilidad de supervivencia no era la que cualquier padre quiere escuchar. El tratamiento funcionó. Teddy Jr. sobrevivió. Estudió Derecho en Yale y en la Universidad de Connecticut. Se convirtió en abogado especializado en Derecho de Discapacidad. Y años después, fue el tutor legal de su propia madre cuando Joan ya no pudo cuidarse sola. Mientras el hijo mayor luchaba contra el cáncer, el hijo menor, Patrick, sufría ataques de asma graves que requerían atención médica constante. Joan se movía entre hospitales y compromisos de campaña y apariciones públicas, y el alcohol, que para entonces ya no era un recurso ocasional para manejar la ansiedad, sino una necesidad física con sus propias reglas y su propia lógica destructiva. En 1974, la situación se hizo pública de la manera más brutal posible. Joan Bennett Kennedy fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. La noticia ocupó simultáneamente las columnas de Sociedad y las secciones políticas. Tenía 38 años. Era la esposa del senador Kennedy, cuñada del presidente asesinado, parte del patrimonio simbólico de la familia más fotografiada de la política americana, y la policía la había detenido en la calle. Poco después, Joan pasó 3 semanas en la Fundación Silver Hill, un centro privado de desintoxicación en Connecticut. La madre de Joan, al ser preguntada por los periodistas sobre el ingreso de su hija, dijo algo que resume perfectamente el abismo entre la experiencia real y el lenguaje con que las familias de cierto nivel social describían esa experiencia en los años 70. Cuando necesitas descansar, ¿a dónde vas? Su madre lo describió como unas vacaciones de descanso. Joan lo llamó por su nombre en la portada de People. En agosto de 1978, Joan concedió a esa revista la entrevista más importante de su vida. Tenía 42 años. Llevaba 1 año viviendo separada de Ted en un apartamento de Boston. Estaba matriculada en un programa de posgrado en educación en el Lesley College de Cambridge. Asistía a reuniones de Alcohólicos Anónimos y veía a un psiquiatra con regularidad. Y habló. Dijo que necesitaba espacio propio y tiempo para entender cuáles eran sus necesidades, ahora y para el resto de su vida. Dijo que había tenido que sufrir mucho y causar mucho sufrimiento a su familia y a sus amigos para poder enfrentarse a sí misma. Y dijo que los rumores sobre las infidelidades de Ted la habían impulsado a beber, aunque nunca los había creído. Esa última frase es la más importante de todo lo que Joan Kennedy dijo en público en 40 años. No porque revele algo que no se supiera ya, sino porque revela exactamente cuánto costaba mantener la arquitectura de negación que el matrimonio Kennedy requería de ella, y cuánto había tenido que beber para no tener que dejar de mantenerla. La separación de 1977 fue real, aunque nunca fue anunciada formalmente. Joan se mudó a Boston. Ted se quedó en la residencia de Virginia. Los niños se distribuyeron entre los dos. Joan construyó por primera vez en casi 20 años de matrimonio algo que era completamente suyo: una rutina, un apartamento, un programa académico, una terapia, una vida que no dependía de la agenda de nadie más. Y entonces, en 1979, Ted Kennedy decidió presentarse a las primarias demócratas de 1980 contra el presidente en ejercicio, Jimmy Carter. Era la apuesta más grande de su carrera política. El intento de recuperar para la familia Kennedy el poder ejecutivo que el asesinato de Jack había interrumpido en 1963, que la candidatura de Bobby había intentado restablecer en 1968 antes de ser eliminada en Los Ángeles, que el fantasma de Chappaquiddick había bloqueado en 1972 y en 1976. Y cualquier campaña presidencial de Ted Kennedy requería una respuesta creíble
a la pregunta más obvia que cualquier periodista podía hacer en cualquier mitin. Si un hombre abandona a una mujer que se está ahogando en su coche y espera 10 horas antes de llamar a la policía, ¿qué clase de presidente sería ese hombre en una crisis nacional? La respuesta que la campaña Kennedy construyó para esa pregunta incluyó a Joan. Volvió. Se mudó de nuevo con Ted. Apareció en los actos de campaña. Los periodistas que cubrieron aquella campaña y que han escrito sobre ella en los años y décadas siguientes coinciden en describir a Joan en ese período como sorprendentemente lúcida, articulada y comprometida. Daba entrevistas, explicaba por qué creía en su marido. Hacía exactamente lo que sabía hacer desde 1962, convencer al público de que el matrimonio Kennedy era lo que parecía desde fuera. Ted perdió las primarias frente a Jimmy Carter. Carter perdió las elecciones generales frente a Ronald Reagan en noviembre de 1980. El proyecto de restaurar Camelot desde el despacho Oval terminó definitivamente con el mapa electoral más adverso que el Partido Demócrata había visto en décadas. Y Joan volvió a su apartamento de Boston. Esta vez no hubo reunificación que seguir sosteniendo. En 1981, los Kennedy anunciaron oficialmente planes para divorciarse. El divorcio fue finalizado en 1982 y los documentos fueron firmados en 1983. Joan recibió en el acuerdo la casa de Squaw Island, en Cape Cod, 2 casas adosadas de madera que el abuelo de Joan había comprado en 1901, 30 años antes de que los Kennedy llegaran a Hyannisport, lo que hacía de ese inmueble algo curioso en términos patrimoniales. Era la única propiedad en el acuerdo de divorcio que pertenecía originalmente a la familia de Joan y no a la de Ted. También recibió una pensión que le garantizaba independencia financiera básica, suficiente para vivir sin trabajar, pero sin la escala que los Trust Funds Kennedy aseguraban a sus beneficiarios directos. Ted, cuyo patrimonio personal estaba vinculado a los fondos fiduciarios familiares gestionados por los asesores que Joe Kennedy había nombrado décadas antes, siguió siendo uno de los 40 millonarios del Senado de los Estados Unidos. Con un patrimonio declarado en sus informes de 1970, divulgación financiera superior a los $9.9 millones. Ted se casó de nuevo en 1992 con Victoria Reggie, abogada de Washington y perteneciente a una familia del sur con sus propios vínculos con el círculo de poder demócrata. Victoria permaneció junto a Ted hasta su muerte en 2009, cuando un tumor cerebral que le había sido diagnosticado en 2008 terminó con su vida en Hyannisport a los 77 años. Joan no volvió a casarse. Según personas cercanas a ella, no buscó otra relación sentimental después del divorcio. Dedicó la primera mitad de los años 80 a terminar el máster de educación que había comenzado durante la separación, que obtuvo del Lesley College en 1982. Comenzó a dar conferencias sobre música clásica en colegios e institutos, combinando su formación como pianista con un mensaje sobre el poder de las artes en la educación que resonaba de manera genuina porque era genuino. No era la señora Kennedy dando una conferencia. Era Joan Bennett, que había estudiado piano desde niña, hablando de lo que sabía. Publicó en 1992 un libro titulado The Joy of Classical Music, A Guide for You and Your Family, que reflejaba décadas de formación y de enseñanza. Viajó como pianista solista, acompañando orquestas en distintas ciudades americanas. Era, por primera vez en más de 30 años, el sujeto activo de su propia vida. Hay otro ángulo de la historia de Joan Kennedy que los obituarios publicados en octubre de 2025 trataron con brevedad. Lo que hizo después del divorcio, la vida que construyó cuando ya no tenía que construirla para nadie más. Porque Joan Kennedy, entre 1982 y los años en que la demencia empezó a hacer imposible la vida independiente, no fue simplemente una figura del pasado que sobrevivía en los márgenes de la historia de su exmarido. Fue alguien que recuperó, con esfuerzo y sin garantías, y con recaídas que forman parte de la historia honesta. Algo que se parecía a la persona que habría podido ser si hubiera tenido la oportunidad de elegir sus propias condiciones desde el principio. El libro que publicó,
en 1992, The Joy of Classical Music, fue reseñado con benevolencia por quienes lo leyeron. Transmitía el entusiasmo genuino de alguien que ama lo que conoce, no el producto de un equipo editorial diseñado para capitalizar un apellido. Las conferencias en colegios que dio durante años, mezclando técnica pianística con argumentos sobre la importancia de las artes en la educación, eran el trabajo de una mujer que había encontrado algo que podía dar sin que le costara más de lo que tenía. Y las apariciones esporádicas con orquestas, en ciudades donde era solo la solista del programa y no la ex señora Kennedy del escándalo, eran quizás el único espacio en toda su vida adulta donde Joan Bennett había sido exactamente quien era, sin que ningún apellido, ni el suyo ni el de su exmarido, definiera los términos del encuentro. El alcoholismo no había terminado, nunca había terminado realmente. El ciclo de recaídas continuó durante las siguientes décadas con una regularidad que eventualmente se convirtió en crónica médica de conocimiento público. Múltiples arrestos por conducir bajo los efectos del alcohol a lo largo de los años 90 y principios de los 2000. Estancias en centros de rehabilitación, algunas voluntarias, otras ordenadas por los tribunales como condición de libertad. Intervalos de sobriedad, algunos prolongados, seguidos de nuevas recaídas. En julio de 2004, su hijo Ted Jr., que había sobrevivido al cáncer a los 12 años y se había convertido en abogado especializado en derechos de personas con discapacidad en Connecticut, obtuvo una tutela legal sobre su madre para garantizar su cuidado médico y financiero. En 2005, sus hijos recibieron una tutela temporal del Tribunal de Massachusetts. Ese mismo año, Joan estableció un fideicomiso para controlar la gestión de su patrimonio con su primo segundo, Webster E. Jansen, planificador financiero de Connecticut, como administrador del trust. La mujer que había entrado en 1958 en la familia que había construido el sistema de fondos fiduciarios privados más sofisticado de la historia política americana, necesitaba ahora su propio fideicomiso, administrado por un primo lejano desde Connecticut, para proteger lo que le quedaba de la pensión de divorcio y del valor del inmueble de Squaw Island. Y en octubre de 2005, en una noche de lluvia en Boston, un transeúnte encontró a una mujer mayor, tumbada en la acera mojada de una calle de Beacon Hill, sangrando y desorientada. Llamó a una ambulancia. La mujer fue hospitalizada con una conmoción cerebral y el hombro roto después de una caída. La persona que llamó a la ambulancia le dijo más tarde a Boston Magazine que no tenía ni idea de quién era, que no sabía que era nadie especial. Era Joan Bennett Kennedy. Tenía 69 años. Era la última Kennedy de Camelot. La mujer que había estado en el banco del tribunal de Edgartown en julio de 1969, que había asistido al funeral de Mary Jo Kopechne, embarazada, y había perdido el embarazo poco después, que había sonreído en miles de fotografías de campaña durante 24 años, que había abierto mítines al piano, que había visto morir asesinados a 2 cuñados, que había visto a su hijo perder una pierna a los 12 años, que había conseguido un máster de posgrado a los 46 años después del divorcio, que había escrito un libro sobre música clásica, que había tocado el piano en teatros de todo el país, que había aprendido y olvidado y vuelto a aprender cómo mantenerse sobria. Nadie la reconoció. Los últimos 20 años de la vida de Joan Kennedy fueron silenciosos, de una manera que los historiadores y biógrafos que se ocupan de la familia no terminan de procesar todavía. Asistió al funeral de Ted en agosto de 2009, sentada en la iglesia del Kennedy Compound de Hyannisport, con la espalda recta y el gesto controlado, como siempre había aprendido a ser y a hacer. Alguien la fotografió. Las imágenes circularon brevemente. Era una anciana pequeña con el pelo blanco, reconocible solo para quienes habían seguido la historia completa. Nadie escribió mucho sobre su presencia allí. Su hija Cara murió el 16 de septiembre de 2011 de un ataque al corazón mientras hacía ejercicio en un gimnasio de Washington, D.C. Tenía 51 años. Había sobrevivido a un cáncer de pulmón diagnosticado en 2002. Había completado el tratamiento y los médicos la habían dado por curada. Murió de repente, de una manera que nadie previó y para la que nadie estaba preparado. Joan
perdió a su única hija con 57 años menos de los que ella misma acabaría viviendo. La demencia llegó en los últimos años. El proceso fue gradual y silencioso, como habían sido silenciosos los últimos 2 décadas de su vida. 8 de octubre de 2025. Joan Bennett Kennedy murió en su apartamento de Boston mientras dormía. Tenía 89 años. Su certificado de defunción registra la causa como demencia. Sus hijos, Ted Jr. y Patrick, emitieron un comunicado breve. Los principales medios publicaron obituarios que mencionaban Camelot y el alcoholismo y los mítines al piano y Chappaquiddick. Era la última de su generación, y su muerte cerraba, escribieron, un capítulo. Pero ningún capítulo se cierra con tanta facilidad como los obituarios sugieren. Hay que detenerse un momento en lo que significa, en términos humanos concretos, lo que Joan Bennett hizo en las semanas que rodearon Chappaquiddick, no como declaración de lealtad, ni como cálculo político, sino como acto de una persona real que estaba embarazada y había perdido ya 2 embarazos, y que fue al entierro de la mujer que murió en el coche de su marido, y luego se sentó en el tribunal, y luego volvió a casa y perdió el 3er embarazo. El coste físico de esas semanas, medido en términos de lo que le pasó a su cuerpo, ya es suficientemente revelador. El coste psicológico, que solo comenzó a hacerse visible en los años siguientes a través del alcoholismo y de las crisis recurrentes, nunca fue medido por nadie de manera sistemática, porque nadie en la estructura Kennedy tenía esa función. Los Kennedy tenían abogados para gestionar la exposición legal de Chappaquiddick. Tenían asesores de comunicación para gestionar la narrativa pública. Tenían contactos en el gobierno estatal de Massachusetts para gestionar el proceso judicial de manera que el impacto político fuera el mínimo posible. El senador del libro Senatorial Privilege, The Chappaquiddick Cover-Up, publicado por Leo D'Amore en 1988, documentó con detalle cómo la maquinaria Kennedy se activó en las horas y los días siguientes al accidente para construir una versión de los hechos que protegiera a Ted de las consecuencias más graves. D'Amore, que había entrevistado a decenas de personas con conocimiento directo de los hechos, describió ese proceso como el uso sistemático del capital político y financiero de la familia para neutralizar una situación que cualquier ciudadano sin esos recursos habría enfrentado con consecuencias incomparablemente más severas. Joan no tuvo ninguno de esos mecanismos disponibles para gestionar lo que le estaba ocurriendo a ella. No había un equipo de abogados para el aborto de Joan. No había asesores de comunicación para el alcoholismo de Joan. No había contactos en las instancias correspondientes para gestionar el coste psicológico de haber estado en pie junto a su marido en el funeral de Mary Jo Kopechne mientras estaba embarazada. Había una familia que necesitaba que Joan siguiera siendo presentable, y Joan que lo intentaba, y el alcohol que iba llenando el espacio entre lo que necesitaban y lo que ella podía dar. El senador Kennedy se recuperó políticamente de Chappaquiddick de Mosso, una manera que sus biógrafos describen como notable. Fue reelegido al Senado en 1970, en 1976, en 1982, en 1988, en 1994, en 2000, en 2006 y en la elección especial de 2008, que fue la última antes de su muerte, en 2009. Durante 4 décadas fue uno de los legisladores más influyentes del Congreso americano, autor o coautor de legislación sobre derechos civiles, acceso a la educación, regulación sanitaria y protección de los trabajadores, que transformó aspectos fundamentales de la vida de decenas de millones de americanos. La prensa lo llamó el León del Senado. Fue un apodo que él aceptó y que la historia política de finales del siglo XX justifica en muchos aspectos. Joan Kennedy, durante esas mismas 4 décadas, fue arrestada por conducir borracha, ingresó en centros de rehabilitación, perdió la tutela de su propia vida cuando sus hijos tuvieron que gestionarla legalmente, fue encontrada en una acera de Boston sin que nadie la reconociera y murió de demencia a los 89 años. Esas 2 historias ocurrieron en paralelo, no son independientes. Son las 2 caras de lo que costó construir y mantener durante 24 años lo que el mundo vio como el matrimonio Kennedy. La historia de Joan Kennedy es la historia de alguien
que fue incorporada a una estructura de poder y de capital con la lógica con que se incorpora un activo a una cartera de inversiones, por su valor inmediato y por lo que ese valor podía hacer en términos de rendimiento político a largo plazo. El patrimonio Kennedy, construido por Joe padre desde cero, a lo largo de 4 décadas, gestionado desde Manhattan por asesores que entendían los trust funds y los portfolios inmobiliarios y la gestión de activos como disciplinas rigurosas, había producido también una lógica de control sobre las personas dentro de la familia que funcionaba con la misma eficiencia que la lógica de control sobre los activos financieros. Las personas dentro del sistema Kennedy tenían un valor definido por su contribución al proyecto familiar. Jack era el activo central, el destino de toda la inversión acumulada durante décadas. Bobby era el gestor operativo, el que ejecutaba lo que Jack decidía. Ted era el heredero de la continuidad, el que mantendría viva la marca después de que los anteriores ya no pudieran hacerlo. Y Joan era el complemento que el activo llamado Ted Kennedy necesitaba para funcionar en el mercado electoral americano. La esposa impecable, la madre presente, la figura que garantizaba que el producto Kennedy incluía lo que el electorado americano de los años 60 y 70 quería ver cuando miraba a un candidato. El problema con ese tipo de arquitectura, en las carteras de inversión y en las familias que funcionan como si fueran carteras de inversión, es que no incluye mecanismos para proteger los componentes que se deterioran. Los activos que bajan de valor se liquidan o se gestionan para minimizar pérdidas, no se protegen. Joan empezó a deteriorarse, en términos de utilidad para el proyecto Kennedy, a partir de 1962, cuando el alcoholismo se hizo visible. Siguió deteriorándose con cada arresto, con cada ingreso en rehabilitación, con cada aparición pública que requería gestión de crisis en vez de gestión de imagen. Y la maquinaria que la había incorporado al sistema no tenía ningún mecanismo diseñado para devolverle lo que había costado estar dentro de ese sistema. Eso no es una acusación, es una descripción de cómo funcionan las estructuras de poder, cuando el capital, en todas sus formas, es el principio organizador. Joe Kennedy construyó una fortuna extraordinaria y un legado político sin equivalente en la historia americana del siglo XX. Hizo ambas cosas con una inteligencia y una determinación que sus biógrafos, incluso los más críticos, reconocen sin reservas. Pero la lógica con que construyó ambas cosas era la lógica de quien sabe que los recursos son instrumentos para un fin y que los instrumentos se evalúan por su utilidad para el fin y no por su valor intrínseco. Joan Bennett no fue un instrumento. Fue una mujer con una infancia propia, con un talento musical real, con una capacidad de amor hacia sus hijos, que las personas que la conocieron en sus momentos más privados describen como genuina e intensa, con una vulnerabilidad al alcoholismo que venía de su historia familiar antes de conocer a ningún Kennedy, y con una fuerza de recuperación que la llevó, a los 42 años, a hablar en la portada de una revista americana con más honestidad sobre su propia vida de lo que cualquier Kennedy había hablado sobre la suya hasta entonces. Que esa fuerza llegó tarde, que los años de daño acumulado dejaron una marca que nunca se borró completamente, que el precio que pagó por pertenecer a esa familia fue más alto que cualquier beneficio financiero que el matrimonio le aportó. Son hechos que la historia registra sin que la familia, Kennedy, los haya reconocido nunca de manera directa. Lo que se registra también es que Joan Kennedy, a pesar de todo lo que le costó, nunca renunció completamente a las personas que amaba dentro de ese nombre que llevó durante 24 años. Estuvo en el funeral de Ted, mantuvo la relación con sus hijos hasta el final. No transformó su historia en rencor, ni en un libro de memorias, ni en una declaración pública de cuentas pendientes. Eso también es una forma de fuerza, no la que el mundo suele celebrar, pero quizás la más costosa de todas. Hay una escena de la historia de Joan Kennedy que merece más espacio del que normalmente recibe en las crónicas de ese período, cuando Ted Kennedy anunció en 1979 su candidatura a las primarias presidenciales de 1980. Una de las primeras apariciones públicas de envergadura fue la entrevista que concedió a Roger Moore para la cadena CBS.
Era una entrevista importante en términos estratégicos porque el equipo de Kennedy sabía que Maude iba a preguntar sobre Chappaquiddick y querían que la respuesta de Ted estableciera el tono del resto de la campaña. Ted dio la entrevista, y cuando Maude le preguntó de manera directa por qué quería ser presidente, el senador más conocido de América no pudo dar una respuesta coherente. Se perdió en generalidades, se contradijo. Pareció sorprendido por una pregunta para la que debería haber tenido una respuesta ensayada desde hacía meses. La entrevista fue un desastre de relaciones públicas que dañó la campaña antes de que comenzara de verdad. Los analistas políticos la señalaron como un ejemplo de lo que ocurre cuando un candidato construye una candidatura sobre el capital acumulado de una marca familiar, y no sobre una visión propia. El nombre Kennedy, con toda la carga emocional de JFK y de Bobby y de Camelot, podía llenar recintos y generar donaciones y movilizar voluntarios. Pero cuando Roger Mood preguntó qué quería hacer con todo ese capital, Kennedy no tuvo una respuesta preparada. Joan apareció en los mítines de esa campaña con la misma competencia discreta de siempre. Sonrió. Respondió preguntas. Fue exactamente lo que la campaña necesitaba que fuera. Y cuando la campaña terminó, cuando Carter ganó las primarias y Reagan ganó las elecciones y el proyecto de restaurar Camelot desde el despacho oval quedó archivado definitivamente, Joan volvió a Boston sin fanfarria y sin reconocimiento y comenzó a construir la vida que describimos antes. Hay algo en ese contraste que resume la historia entera. Ted Kennedy, que no supo responder a la pregunta más básica que un candidato presidencial puede recibir, fue recordado como el león del Senado. Joan Kennedy, que supo responder a todas las preguntas que le hicieron durante 24 años sin que nadie le hubiera dado las respuestas de antemano, fue recordada principalmente por su alcoholismo. Esa asimetría en cómo la historia distribuye sus etiquetas no es un accidente. Es una característica del sistema que ambos habitaron, con consecuencias muy distintas para cada uno. Una última reflexión sobre el capital y sus formas. Joe Kennedy, padre, construyó su fortuna con una mezcla de inteligencia, oportunismo y disposición a moverse en zonas grises que sus biógrafos documentan con honestidad variable, pero que el resultado final convierte en una pregunta filosófica antes que en un juicio moral. ¿Qué vale una fortuna de $400 millones, equivalente a varios miles de millones actuales, cuando el coste humano de mantener el apellido que la gestiona incluye la historia de Joan Kennedy? ¿Cómo se contabiliza ese coste en la hoja de balance de un patrimonio familiar? ¿Qué columna ocupa en el portafolio de la familia más fotografiada de la política americana del siglo XX? Esas preguntas no tienen respuestas que ningún gestor de fondos fiduciarios pueda proporcionar, pero son las preguntas que la historia de Joan Kennedy deja abiertas cuando se cierra el último capítulo del último obituario. El dinero siguió funcionando después de que Joan se fuera. Los trust funds siguieron generando sus dividendos. Los activos inmobiliarios siguieron apreciándose. El apellido Kennedy siguió siendo una marca con valor político real décadas después de Camelot. Y Joan Bennett, que había entrado en esa maquinaria a los 22 años sin entender completamente lo que estaba firmando, salió de ella 47 años después con la casa de Squaw Island, una pensión de divorcio, un libro sobre música clásica y la dignidad de haber hablado en voz alta de lo que le había costado todo aquello mucho antes de que fuera cómodo hacerlo. Y conviene recordar también, porque la historia tiende a olvidarlo, cuando el final es triste, que Joan Kennedy sobrevivió a casi todo lo que le lanzaron. Sobrevivió a los abortos y a la aviación, y a Chappaquiddick, y a los arrestos y a la portada de People, y al divorcio, y al cáncer de su hijo, y a la muerte de su hija, y a décadas de alcoholismo crónico. Murió de demencia a los 89 años, en su propio apartamento, en paz, rodeada de personas que la querían. Que eso no sea suficiente para los que esperan historias de redención completa, dice más sobre lo que esperamos de las personas que sobre lo que Joan Kennedy logró o dejó de lograr. Ted Kennedy donó íntegro su salario de senador, $100,000 anuales, a la beneficencia durante sus primeros años en el cargo, siguiendo el ejemplo de su hermano JFK. Era un gesto que la prensa cubría favorablemente y que formaba parte de la imagen pública de una familia que servía al país,
antes que a sus propios intereses económicos. Joan, cuya contribución a la imagen pública de Ted Kennedy durante 24 años no tiene equivalente salarial posible, no recibió ningún reconocimiento público equivalente por lo que aportó. Así funciona el capital cuando la contribución de alguien no tiene contrato. Si esta historia te ha impactado, si en algún momento has pensado en lo que significa entrar en una familia que gestiona su riqueza y su poder con la eficiencia de una corporación sin que nadie te explique las reglas antes de firmar, deja tu opinión en los comentarios. Hay muchas maneras de leer la historia de Joan Kennedy. Queremos saber la tuya. Y si quieres saber más sobre las mujeres que vivieron dentro de las grandes fortunas americanas del siglo XX y pagaron el precio que esas fortunas cobran a quienes las habitan sin controlarlas, en este canal tienes la historia de Babe Paley, la de las hermanas Ford, la de las herederas Onassis. Los imperios que se construyen con capital y se sostienen con silencio. Suscríbete. La próxima historia ya está en camino.